Vale, bueno, buenas tardes de nuevo en Colombia. Son las 2 de la tarde. Eh, Continuamos con esta serie de webinars para ayudar a las personas a enfrentarse de manera correcta a esta terrible enfermedad que está azotando el mundo. Hoy tenemos el inmenso placer de contar eh, con el doctor Fabián Retaco. El doctor Fabián Retaco, argentino, especialista en emergenciología y especialista en ultrasonido del paciente crítico, con formación en Europa con el profesor Volpicelli. Muchas gracias, Fabián, por estar con nosotros. Gracias a Y, vos. y vamos a hablar sobre la técnica paso a paso de ultrasonografía de pulmón para el paciente con COVID-19. Gracias, Fabián, te escuchamos. Bueno, vamos a empezar un poquito con las bases iniciales de lo que es la base física para aquellos que aún no, si nos están escuchando, no tienen un poquito de idea de lo que es el ultrasonido. Esto es muy fácil de entender. El ultrasonido está por encima de 20.000 Hz, que no un sonido no audible, pero tiene cuatro características de las cuales nos vamos a quedar con dos, de las cuales nos van a permitir saber por qué tengo que elegir un traductor u otro, para qué sirve el traductor convexo o el traductor lineal. La velocidad, se sabe que los tejidos tienen diferencia de impedancia acústica, diferencia de velocidades, pero el aparato el equipo está tabulado en 1540 metros por segundo, y con eso la imagen se forma diferente que agarre o que tome o escanee el agua, el músculo, el tejido, el hueso o el propio pulmón. La imagen se va a formar igual, por lo tanto no es un problema la velocidad. La amplitud se refiere a lo que es la profundidad, a lo que voy a poder interrogar el aparato. Si se introduce 5, 10, 15 o 20 centímetros. Por lo tanto, eso tampoco va a ser una complicación. Sí, importante, tenemos que tener presente la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cresta y cresta. Es decir, si estas montañas se repiten más ciclos por segundo, tendrán lo que llamamos una frecuencia, alta frecuencia. Si se repiten menos ciclos por segundo, tendrá una baja frecuencia. Por lo tanto, longitud y frecuencia están relacionados, y de ahí viene lo que llamamos el traductor de baja frecuencia, que tiene mayor penetración, que es el convexo, y el traductor de alta frecuencia, que tiene menor penetración y mejor calidad de imagen. Por lo tanto, el pulmón, todo esto lo que estuve explicando es aplicado a tórax. Si yo quiero indagar pulmón mayor profundidad, será con el convexo. Si quiero analizar menor profundidad, la calidad y cualitativamente la pleura, será con el de alta frecuencia. Por supuesto, receta cocinero que piensa, uno en pediatría con un paciente de 1 año, yo puedo escanear y hacer muy bien el estórax con el lineal, porque la penetración con 8 centímetros está perfecto para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente con 70 kilos, por supuesto, voy a tener que utilizar el de convexo, el de baja frecuencia, para poder interrogarlo. Lo importante es empezar a desanudar todos los que nos dicen que el aire es enemigo para el ultrasonido. El pulmón está aireado y el ultrasonido refleja artefactos que vienen cuando uno interroga el pulmón, porque lo único que encontramos es piel, la pleura y el aire. Los septos interlobares no se visualizan, sino aumentan de tamaño. Por lo tanto, la ecografía, como dice Giovanni Volpicelli, debe mantenerse de manera simple, es un método simple. No tenemos que meter otros sistemas, ni Doppler, ni armónicos, porque el pulmón solamente se basa en artefactos. Y los artefactos salvan vida. Lo que vamos a empezar a hablar, los artefactos fisiológicos, lo que es normal para una estructura del parénquima pulmonar, y de ahí van a surgir lo que no es normal,
estarán los artefactos patológicos. Por lo tanto, es importante no poner armónicas, no en los botones de algunos aparatos es sacar y mejorar la calidad de imagen, no, manejemos convexo 3,5 MHz, lineal 7,5 MHz. Y la reflexión es una primera característica que tiene, que es lo que le da la ecogenicidad al tejido, pero para el pulmón, cuando el ultrasonido insonamos lo que es en la base pulmonar derecha, el hígado con el diafragma, vamos a ver que se va a formar un artefacto a la base derecha, vaso, diafragma, la base izquierda, y lo que se llama la imagen especular, como si el hígado se continuara en la base pulmonar derecha y el vaso se continuara en la base pulmonar izquierda. Esto es el primer artefacto, cuando el ultrasonido toma tejido, diafragma y aire. Es un primer artefacto fisiológico. El otro artefacto es cuando el sonido se libere, cambia de dirección. Esto es cuando ponemos, por ejemplo, un lápiz en un vaso de agua, vemos que el lápiz se dobla. Eso no es así, es un vicio de refracción para nuestra lente, y lo mismo genera el ultrasonido. Esto es muy bien, que va a generar un artefacto que se llama refuerzo posterior, como si fuera una prender a la luz de antinieblas en la ruta. Cuando tenemos neblina, esto es la vejiga, cuando toma el ultrasonido, como en el líquido del ultrasonido pasa totalmente, al pasar totalmente nada lo detiene, genera este refuerzo posterior. El ultrasonido no sabe si es sangre, si es orina o qué es. Lo que sí sabe es que se perdió la imagen especular y tengo un refuerzo posterior, significa que esa base pulmonar derecha está afectada. Por supuesto, nunca me tengo que separar del contexto clínico. Si esto viene de un paciente que se cayó de 5 metros, no va a ser congestión por insuficiencia cardíaca, será hematoma, será sangre. La absorción es cuando el ultrasonido no pasa, es absorbido y genera otro artefacto que se llama sombra acústica. En esto está diciendo que costilla, sombra acústica, costilla, sombra acústica, y esto que tengo en el medio hiperecogénico es la pleura. Y la atenuación significa lo que va a penetrar, lo que va a atravesar el sonido, la profundidad de acuerdo a la sonda que use. Por supuesto, el convexo va a introducirse, como es de baja frecuencia, mayor profundidad, 10, 18 centímetros, depende de la estructura del tórax, y el lineal será de 5 a 7 centímetros. Y otro más importante, y esto es fantástico, que cuando el ultrasonido atraviesa piel y pleura, genera otro artefacto que se llama reverberancia, como si la pleura se replicara equidistantemente de piel-pleura, se va a replicar equidistantemente, y estos son las famosas líneas A. Estos artefactos, todo es fisiología normal pura del pulmón, por lo tanto la pleura es hiperecogénica, es bien blanquita, se desliza, tiene sliding, tiene movimiento. Y como es un artefacto, he visto que están hablando de pleura engrosada, es un artefacto, la pleura no está engrosada, la pleura se evalúa cualitativamente por el ultrasonido, o es regular o es irregular y punto. Si yo quiero medir la pleura tendré que ir a la tomografía, pero no es necesario porque tiene tanta sensibilidad y tanta especificidad que cualitativamente yo puedo evaluar la pleura. Otra característica es entonces esto: la sombra acústica. La sombra acústica, costilla a un lado, costilla al otro, en el medio va a estar la pleura, que es hiperecogénica, y esto es la reverberancia. Esto es fisiología normal de un pulmón. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay deslizamiento? ¿Por qué se ven las líneas A? Porque el parénquima está en equilibrio, 50% de aire, 50% de agua. El agua está integrada por vasos arteriales, vasos venosos, sistema linfático, el sistema intravascular, el intersticio, que es lo fisiológico que tenemos, y el aire. Cuando el agua empieza a predominar ese desequilibrio, el ultrasonido lo detecta automáticamente. Esto es donde nos vamos a meter. Este gráfico quiere decir que lo único que encuentra el ultrasonido es la piel, la pleura, se reverbera, el aire y los septos interlobares, que al no estar alterados, no haber aumento del predominio en agua, va a haber la pleura con su reverberancia, lo que llamamos líneas A.
Pero qué interesante que es esto. Fíjense que los septointerlobares, donde nos estamos metiendo con ultrasonido, no miden más de 100 micrones. Cuando esto se empieza a engrosar, automáticamente se forma un artefacto que son las famosas líneas B. No es para formar y describir un tejido si es heterogéneo o homogéneo, como puedo hacer con el tejido hepático, pero sí me sirve para generar un artefacto que cuando se altera, hay esa alteración de ese desequilibrio del 50 y 50, me están formando las famosas líneas B y que me está diciendo que algo le está pasando en ese sector del pulmón. Por supuesto, no me puedo separar nunca. El error que yo cometería es no interrogar al paciente, no ocultarlo, no percutirlo. No debo dejar de ser lo que soy. Soy emergentólogo, soy terapista, soy médico clínico, soy generalista. La interrogación en contexto clínico es muy importante para poder interpretar lo que nos va a informar el aparato. Como dice Giovanni Volpicelli, el aparato es estúpido, el inteligente somos nosotros. Y acá ve una sesión, una alteración de cómo es un pulmón normal, donde todo está en equilibrio, y cuando ya se empieza a haber un desequilibrio, aumento de agua, el ultrasonido lo va a descubrir, lo va a detectar. Entonces, estos son los diferentes momentos, estadios que puede tener un pulmón. Esto porque están en 50 y 50, la pleura, el deslizamiento, la reverberancia, la decía, pero ya cuando hay una alteración, un pequeño desequilibrio, aumento de los septointerlobares, o por vía hidrostática o por respuesta inflamatoria, el ultrasonido lo va a detectar, por eso tiene tanta seguridad y tanta especificidad con respecto a la placa de tórax y tanta sensibilidad con respecto a la tomografía. La consolidación es un estadio terminal, es decir, no terminal para el paciente, sino donde ya totalmente fue reemplazado el aire y está ocupado. Y el último estadio que a veces tenemos es el consolidamiento. En este caso hay derrame pleural y un consolidamiento. Entonces, ¿qué son las líneas F? ¿Qué son las características que tienen que tener para definir una línea B? Tienen que nacer de la pleura, tienen que llegar hasta el fondo de la pantalla, desplazarse de manera en cola de cometa, tanto en expiración como en expiración, se mueven sincrónicamente con la respiración y pueden no borrar las líneas A porque todavía no hay un desequilibrio de aire-agua para que borren las líneas A. O sea que ese concepto que las líneas B tienen que borrar las A, hay que sacarlo también porque depende en el momento que yo interrogue al paciente. ¿Por qué el ultrasonido? Bueno, en la vida no sirven los versos y menos en las ciencias médicas. Si yo tengo un método que es más sensible, más específico, tiene mayor exactitud diagnóstica y que es tan sensible como la tomografía, lo único que tengo que hacer es introducirme, capacitarme y ser un operador experto. Todos dicen, uy, pero es un método operador dependiente. Todo es operador dependiente. El electrocardiograma, si no estoy capacitado, es operador dependiente. Una taquiarritmia, si no estoy capacitado, es operador dependiente. Una bradiarritmia, bloqueo AB de segundo grado, MOVI tipo 1, MOVI tipo 2, si yo no estoy preparado y capacitado, tampoco lo voy a identificar. Ahora vamos a ver si tenemos tiempo, por supuesto, los casos clínicos. La placa realmente tiene poca, a veces, muchas de las casas, las veces, y sobre todo en el COVID-19, el 65%, hay artículos de 50, 60, 65% de los pacientes la placa no dice nada, hay silencio y el paciente tiene lesión pulmonar. Estos son los casos clínicos que vamos a ver después de terminar la charla. Por lo tanto, la RX de tórax, no sé cuánto corresponde de derrame, cuánto corresponde de consolidación, cuánto es de intersticio, cuánto es de corazón, cuánto es de vasos, a vasos vasculares, es decir, que está sujeta a errores y a tomar una decisión correcta. Imagínense entonces los que trabajan en terapia intensiva, los que trabajamos en asistencia con pacientes críticos, fíjense la sensibilidad y la especificidad. Por lo tanto, no estoy denostando a la placa, no estoy diciendo que la placa no sirve para nada. Yo tengo 55 años y vengo de la placa de tórax. Este trabajo, por ejemplo, se hizo en Beijing, donde en neumonías compararon placa de tórax, ecografía con tomografía. Este trabajo se hizo en pediatría y fíjense la sensibilidad, la especificidad de la actitud diagnóstica que tuvo el luz, el ultrasonido,
con respecto a la placa de tórax. Este trabajo lo hizo Giovanni Volpicelli en Turín, en el Hospital Luigi Gonzaga, donde también, pero ya lo comparó con tomografía, placa de tórax y ultrasonido, y también coincide en la sensibilidad y la especificidad. Este trabajo es una revisión, 1.500 sujetos, 12 estudios, donde fíjense la alta especificidad y sensibilidad y la alta RO que tiene con el intervalo de confianza y la P significativa que tiene, donde la ultrasonografía es más sensible y más específica que la placa de tórax. Es un trabajo que se hizo ahora en COVID-19, donde demostró que los pacientes podían identificar en el triage si tenían lesión, cuantificar las lesiones, la gravedad de las lesiones para poder continuar el monitoreo, la progresión o regresión de lesiones pulmonares y revertir el tratamiento, y permitió disminuir el uso de radiografías, pero sobre todo no llevar a un paciente a tomógrafo. Este trabajo también se hizo con ultrasonografía y tomografía, y fíjense el RO y la P significativa que tiene, donde se trabajó con interticiopatías y el ultrasonido resultó y se demostró tener un valor como herramienta diagnóstica en la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Y por qué traigo esto? Porque el COVID-19 genera interticiopatía. Y esto es un trabajo que se hizo recientemente en Italia, en Vercelli, en Torino, donde demuestra realmente, y en COVID-19, esto es con COVID-19, donde el pulmón, la ecografía pulmonar muestra las alteraciones y las descubre con tanta certeza, evidencia, como la tomografía en sensibilidad y la placa de tórax de baja sensibilidad. Hay muchos artículos, hay excelente evidencia. Fíjense la evidencia que hay a febrero de este año, y ahora con el COVID estaremos en los 200.000 artículos. Vamos a entrar de lleno porque es útil y en COVID-19 hacer ultrasonografía. Porque si no, con irradia, eso lo sabemos todos, porque la puedo tomar es dinámico, en el momento, la puedo seguir, puedo hacer monitorizar al paciente, cuantificar lecciones, es dinámico, ver si hay cambios, permite la monitorización y control evolutivo. Al cuantificar las lesiones, veo con el tratamiento si disminuyeron, y si aumentan, me está diciendo que algo no está andando bien. Y porque es más fácil desinfectar el ultrasonido, los dos traductores usados, que un tomógrafo con un paciente con COVID-19. Lo demostrado, que tiene mayor sensibilidad y especificidad que la placa de tórax, con toda la evidencia que he mostrado, y tanta sensibilidad como la tomografía en neumonías y en síndrome verticial en el distrés. ¿Cómo hacemos el examen? ¿Cómo hacemos las ventanas? Bueno, muy bien. Las 12 regiones están integradas, hacemos una división imaginaria entre las dos tetillas, en el emitoras derecho, en paciente de cúbito supino, zona anterior superior 1, la va anterior de inferior la 2, y la lateral va a tener una superior, una inferior. Y el paciente se debe revisar posterior sí o sí. La ventana que podemos hacer longitudinal, vamos a ver qué incluye, cómo se hace una ventana longitudinal y cómo se hace una ventana oblicua. Estrictamente en la región lateral hay que hacerla oblicua porque las costillas no dan una buena imagen, pero acá puedo hacer una ventana longitudinal en la región anterior longitudinal u oblicua. Y generalmente en el COVID-19 hay que hacerlo todo oblicua, porque vamos a ver que tenemos una visión mucho más ampliada. Por supuesto, a nivel posterior, si el paciente colabora, lo voy a sentar. A nivel superior, donde están los omóplatos, los voy a hacer longitudinal, y cuando en la parte inferior de los omóplatos ya la puedo hacer oblicua, porque me voy a liberar del hueso omóplato. Y si no lo puede estar respirado con asistencia respiratoria mecánica, lo tengo que poner de costado izquierdo y de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho, pero el examen posterior debe hacerse porque el COVID lesiona y da mucha información en la región posterior. ¿Cómo hacemos la ventana longitudinal? Muy simple. Se pone de manera longitudinal. ¿Y por qué es longitudinal? Porque incluyo a las costillas, una sombra hacia la derecha de la pantalla, una sombra acústica hacia la izquierda de la pantalla, y en el medio va a estar la pleura con las líneas A. O sea que la ventana longitudinal, cuando vemos sombra acústica, es ventana longitudinal. Cuando hacemos la oblicua, nos estamos liberando de las costillas, por lo tanto tengo una visión más ampliada,
¿Y por qué no es transversal? Porque los espacios intercostales son oblicuos. Nos tenemos que poner paralelos a los espacios intercostales y acá sí es una excelente ventana donde me libero de la sombra acústica y puedo ver no solo parénquima, sino en este caso que estoy con un lineal de baja frecuencia, ver cualitativamente si la pleura es regular o irregular, si tiene deslizamiento o no tiene deslizamiento. ¿Quién consolida? Todo el mundo consolida. Por lo tanto, ¿qué quiero decirles? Que la consolidación es un estado o condición de pulmón y no una patología. Una neumonía consolida, una telectasia consolida, un tromboembolismo pulmonar consolida, un distrés va a consolidar, la fibrosis va a consolidar, tumor y contusión, si lo dejamos sublevacionar, va a consolidar. Por lo tanto, nunca me tengo que separar del contexto clínico. ¿Qué nos enseña nuestro maestro Giovanni? ¿Quién sono? ¿Quién soy? Soy Fabián Retaco, emergentólogo, clínico, médico generalista, terapista. Perfecto. ¿Dónde estoy haciendo el examen con mi ultrasonido? No importa. Hoy Fabián Retaco está en la unidad sanitaria, atención primaria de salud, y hago el examen de la ultrasonografía pulmonar en ese contexto que da mucha información. Pero lo más importante es qué preguntas me tengo que responder. El aparato es estúpido, el inteligente somos nosotros, analizar los artefactos y ahí en ese contexto clínico con los que nos informa la imagen, realmente responder las preguntas de por qué está nuestro paciente, por qué le falta el aire, por qué tiene fiebre, por qué tiene dificultad respiratoria. Por eso es muy importante nunca separarnos del contexto clínico. Analizar la imagen, para eso enseñamos los artefactos fisiológicos, y después, por supuesto, el monitoreo y la evaluación multiorgánica es necesaria en estos pacientes, porque son pacientes que evolucionan torpidamente y sabemos que pulmón hay cosas que le pegan al corazón y hay cosas que patologías del corazón le pegan a pulmón, por lo tanto, evaluación del estatus debe ser ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vena cava inferior y el pulmón. Eso sería lo básico en la recepción del paciente y después el avanzado sería, si pensamos en un tromboembolismo pulmonar, por supuesto, evaluación de los vasos de miembros inferiores. Y a veces, por supuesto, el estudio complementario es muy importante. Bueno, recordemos esto, sliding, deslizamiento en líneas A, 50 y 50%, porque vamos a entrar en patología. El comportamiento del COVID-19 realmente es variado, diferente. Hay pacientes que ingresan con mucha sintomatología y poca expresión del ultrasonido. Hay pacientes que ingresan con poca sintomatología y la expresión a veces asusta de lo que uno ve en ecografía y porque tiene una disociación clínico-ecográfica. Pacientes que están aparentemente bien se van a descompensar rápidamente, por eso lo llaman la tormenta loca. Y muchas veces, y esto es así, los hallazgos clínicos son pocos y el hallazgo de ultrasonido va a ser más que lo que expresa el paciente. Y por supuesto, tiene a veces los pacientes, no a veces no, sino que realmente el paciente COVID-19 no da tiempo y se desmejora en horas. Entonces, por eso tenemos que estar encima y estar pendiente de lo que le pasa. Esto es lo que generó o lo que explicamos cuando damos clase de neumonía. Y el COVID se comporta, es un virus que se comporta como una neumonía. No sé en qué etapa lo vamos a tomar, si en la etapa de edema, hepatización roja, gris o resolución. Resolución significa consolidación. Les digo que solamente consolida el 25 al 28% de las neumonías consolida. Por lo tanto, si yo tengo 10 neumonías, solo 2 van a consolidar, el resto van a tener patrones que en tomografía va a ser videomediado, que tiene expresión en ultrasonografía y que tiene silencio en la RX de tórax. Giovanni dice que esto fue una tempestad pazza o crazy storm, es decir, una tormenta loca, y que parece ser que el ultrasonido, este COVID, lamentablemente, esta pandemia que nos está afectando gravemente, está hecha para el ultrasonido. Y opinan que antes nosotros ofrecíamos permanentemente si querían que aprendieran ecografía pulmonar y ahora sucede todo lo contrario, tenemos agenda completa para enseñar ultrasonido pulmonar. ¿Cuáles son los tipos de patrones que estamos viendo? Recuerden que en una tempestad, en un ciclón que afectó a una ciudad, la primera evaluación es una evaluación primaria, pero la exhaustiva, la profunda, es cuando le damos tiempo posterior a lo que pasó la tragedia,
el COVID es una pandemia, por lo tanto, como dice Giovanni Volpicelli, y tiene razón, la ciencia necesita tiempo, la autosonografía pulmonar por COVID-19 requiere tiempo de observación, la prisa por publicar, por hablar, por comunicar puede ser perjudicial, dañar e informar mal. La autosonografía pulmonar por COVID-19 no es la que conocemos normalmente porque tiene una disección clínico-ecográfica y no es un distrés, pero puede llevar a un distrés. Por lo tanto, lo que voy a hablar ahora es lo que sabemos en el momento agudo de la tormenta, cuando tengamos más tiempo para evaluar los artículos que están saliendo y hacer una revisión de lo que pasó, tal vez algunas cosas tengamos mayor precisión y podemos darle mayor certeza. ¿El COVID-19 puede dar pulmón normal? Sí, da pulmón normal, la placa no lo va a ver, recuerden, tiene poca sensibilidad y poca especificidad, y esto me tranquiliza. Yo tengo en plena circulación viral, tengo fiebre, tos o dinofagia, porque el hisopado, el tampón, como dicen en Italia, tarda 24, 36 o 48 horas. Mientras tanto, ese paciente tengo que definir a dónde lo mando. Bueno, primero, ¿puede dar ecografía pulmonar normal el COVID-19? Sí, puede darlo. Pero puede aparecer esto, líneas B que no borran las líneas A, focales, aisladas, es decir, unilaterales, pueden tomar región 1 o región 3 del pulmón derecho. Bueno, perfecto. Está estable el paciente, cuantifico, anoto dónde está la lesión porque voy a tener que hacer monitorizar a este paciente y veo si esa lesión sigue estando, aumentaron o progresó. Puede mostrarnos esto, líneas B ya más coalescentes, focales o bilaterales. Fíjense que acá tengo la pleura hiperecogénica, pulmón normal, algunas líneas B y acá está colmado de línea B. Esto generalmente el COVID lo presenta bilateral. Lo que no me gustaría ver es tener un pulmón en blanco, realmente ya está todo borrado en las líneas A, ese es el pulmón donde todas las líneas B no puedo discernir, no puedo separarlas, es el famoso pulmón blanco porque ya prácticamente el aire está reemplazado en su totalidad por agua. Tiene mucha frecuencia esto que se llama consolidación subpleural, es una imagen triangular, hipocogénica, la pleura no se ve. ¿Por qué la pleura no se ve en una consolidación? Porque la pleura está totalmente reemplazada por agua. Cuando recuperemos el aireamiento, la pleura se va a ver, es un signo de reclutamiento, de regresión, de la enfermedad. Esto es típico en la neumonía y es típico en el COVID-19, consolidación subpleural. Otra que se ve y que a veces asusta, que el paciente está bien, estable, está compensado, y tenemos esta imagen. Una imagen con una pleura, ya la estoy viendo, una pleura que es irregular. Después, por supuesto, me pasaré al lineal y evaluaré esta pleura, pero veo imágenes, lo que es el pulmón emparchado. Zonas normales, pocamente afectadas, poco coalescentes y muy coalescentes. El pulmón emparchado es típico lo que a veces vemos, lo que se comienza en el distrés. Y esto es lo que se ha visto, que el paciente ingresa con esta, clínicamente no manifiesta nada, no desatura o requiere una bigotera a bajo flujo y tiene esta imagen que esto me está diciendo que el paciente no, ya nos estamos adelantando, con esta imagen y cuantificando, no va a ser unilateral, este paciente va a tener esta presentación bilateral, anterior y posterior, este paciente no puede ir a clínica médica. Y esto es lo que vamos a ver en las bases pulmonares posteriores atrás, en las regiones 6. Lo que vamos a tener es un patrón homogéneo con microconsolidamientos, una irregularidad en la pleura. ¿Y por qué no tenemos el pulmón emparchado? Que deberíamos verlo, porque es zona dependiente de agua, las bases, por lo tanto, el aire va arriba, el líquido va abajo, le va a dar una cierta similitud de homogeneidad, pero en realidad debería ser un patrón emparchado, y acá es donde va a consolidar, va a aparecer consolidamientos el COVID, porque esto va a ser la respuesta inflamatoria que genera, va a llevar a la consolidación. Por eso hay que revisar la región posterior del tórax, porque en algún momento va a consolidar. Y otra de las características es que acá estoy trabajando, por supuesto, con el lineal, con el de
alta frecuencia. Por eso esto es un artefacto, no se mide, es regular o irregular, con deslizamiento o sin deslizamiento. Eso de disminución que están hablando, disminución de deslizamiento, no existe. El que yo puedo medir el flujo venoso, el flujo arterial, pero la pleura no está medida. O desliza o no desliza. Eso lo ponía cuando yo estuve en Italia, a Giovanni lo maniobraba un poco, porque dice, Fabian, ¿la pleura tiene sliding o no tiene? No es que está disminuido el sliding. Por supuesto, esta pleura con microconsolidamientos que tiene microconsolidamientos va a tener una respuesta inflamatoria y me va a dar líneas B, porque hay una respuesta excesiva. Y eso es lo que se está viendo, que cuando hay mayor respuesta de citoquinas y hay afectación de pleura, eso es lo que nos va a ver posteriormente a cuando calme esta tempestad, es si realmente la pleura va a ser un signo para decir, este paciente se va a estresar o no. Y lo importante es esto, ¿por qué tengo que tener el ultrasonido en el momento que me llega el paciente? Porque cuando vienen todos juntos, no puedo llevarlos al tomógrafo. Sería lo ideal, perfecto, porque es el estándar, pero no tengo. Es de aplicación inmediata, es dinámico y puedo observar primeramente si tiene patrón de neumonía o no. Si el paciente, y entonces, ¿qué va a permitir? No va a permitir el flujo del paciente. ¿A dónde va? Si no tiene neumonía, no tiene patrón de neumonía, está estable, compensado, con signos vitales normales, decidiremos cada uno en su país, en su lugar de trabajo, dónde va. En Italia, en España, esto lo están haciendo en Barcelona, Canfi, los médicos generalistas están haciendo la ultrasonografía pulmonar, primer campo de batalla. Y si tienen ecografía pulmonar normal, van a domicilio y por supuesto tengo que armar la estrategia. Van y controlan a ese paciente 24, 48 horas, 5 a 7 días con ecografía pulmonar. Si el paciente en 5 o 7 días, en 5 días no tiene cambios en ecografía pulmonar, el paciente que va a evolucionar muy bien. Pero tenemos que ver si cada estado, si yo acá en mi ciudad en azul o en Buenos Aires Cava no tengo una manera de controlar ese paciente del domicilio, por supuesto no lo puedo mandar. ¿Por qué va a ingresar a ingreso hospitalario? Porque tiene cambios, porque tiene lesiones pulmonares y veo dónde lo voy a poner. ¿Dónde? Clínica médica, terapia intermedia, terapia intensiva. ¿Y quién puede empeorar e irse al distrés respiratorio o ir lo que llamamos a la asistencia respiratoria mecánica? Que lo que tengo que evitar, y por eso me sirve el ultrasonido, es tratar de el elemento de soctel mejor para que no llegue al respirador, porque muchas veces todos saben lo que trabaja en una crítica, que siempre está el paciente que está con asistencia respiratoria mecánica se complica con la neumonía del respirador y aumenta al doble la mortalidad. ¿Y por qué tengo que hacer en el trial la cuantificación de lesiones? Porque a donde lo mande, después tengo que, como tiene una disociación clínico-radiológica, el paciente puede estar bien y aumentar el número de lesiones, tengo que cuantificar y anotar dónde tenían las lesiones, qué tipo de lesiones, para ir a contabilizar si esa lesión progresaron o hay una regresión de lo que había visto. Si hay una regresión de las lesiones, significa que el paciente está evolucionando bien y va a quedar, si lo puse en clínica médica, quedará en clínica médica y lo seguiré controlando. Y la monoutilización es muy importante porque me va a permitir a aquellos pacientes que estoy tratando de mejorarle, que requieren otro tratamiento, CPAP, ventilación no invasiva, asistencia respiratoria mecánica, verificar los efectos del tratamiento, si están disminuyendo las lesiones, si estoy reclutando alvéolos, si estoy mejorando, si estoy, lo que estamos diciendo, si estoy recuperando pulmón 50 y 50, donde es decir, lo que tengo que llevar es que se vean, que haya deslizamiento y que se vean las líneas A, porque eso es lo que me va a decir que el paciente está evolucionando. Y cuanto más recluto, cuanto más regiones pulmonares tengo, el paciente le va a ir mejor. Entonces, el COVID-19 puede tener diferentes tipos. Pulmón normal, líneas coalescentes unilaterales focales, más líneas B, coalescentes unilaterales, estas generalmente van a ser bilaterales, consolidaciones subpleurales, afectación de pleura con deslizamiento, sin deslizamiento. Por supuesto, en las bases pulmonares, en las regiones posteriores, va a haber una irregularidad en la pleura y esto es lo que se anticipa, este patrón homogéneo de líneas B,
se anticipa la consolidación. El derrame pleural es poco frecuente y es complejo, lo que se ha visto que es complejo, es decir, que tiene ecogenicidad en su interior. Todo lo dicho está demostrado, este trabajo que se hizo en China, por qué lo que ve la tomografía lo ve la ultrasonografía. ¿Por qué es tan sensible y por qué me tengo que capacitar, estar entrenado? Porque no necesito llevar al paciente a escanearlo, porque si tengo un ecógrafo, un convexo urinal 3,5 MHz y 7,5 MHz es muy suficiente porque tiene tanta sensibilidad y especificidad en cualquier patología, pero sobre todo estamos hablando hoy en el COVID-19. Estas son las regiones, no tenemos lamentablemente tiempo que afecta el COVID-19, las regiones más frecuentes. Entonces, lo importante es que es un proceso evolutivo rápido, no da tiempo, y importante, es fundamental, es monitorizar al paciente, porque eso es lo que nos va a marcar la evolutividad, porque no tenemos tratamiento hoy en día que pueda impedir la replicación viral del COVID-19. La estratificación por ultrasonografía. Bueno, entonces, ¿cómo puedo estratificarlo? Por ecografía. Tengo un paciente con pulmón normal o líneas B focales unilaterales aisladas. Bueno, es un paciente que está estable compensado. Bueno, es un paciente que en Europa tiene tratamiento ambulatorio. Este paciente tiene tratamiento ambulatorio y tiene monitorización serial en su domicilio. Pero lo que no puedo mandar a la casa no es necesario que tenga todas estas imágenes. Si yo tengo consolidaciones subpleurales bilaterales, tengo 2 o 3 consolidaciones pleurales en un hemitórax y tengo líneas B coalescentes, y es decir, esto sería un paso antes de llegar al pulmón emparchado. Ese paciente tiene que ir hospitalizarse. Si yo tengo consolidación subpleural con líneas B acá, 1 o 2 regiones, y el paciente estable, lo puedo poner en clínica médica. Pero este paciente con pulmón blanco, con afectación pleural, no puede ir a clínica médica. Por más que esté estable, porque recuerden que la evolución del COVID-19 es tórpida, es una tormenta loca. La respuesta de citoquinas que hoy se están estudiando son las interleuquinas, juegan un papel importante. Y por supuesto, si tiene pulmón emparchado, la pleura con microconsolidamientos, irregular, con o sin deslizamiento, y esto tiene la base posterior, hay un solo lugar donde tiene que ir este paciente, que es en terapia intensiva. Lo que ha visto y la experiencia con Giovanni Volpicelli y Laura Colangla en Barcelona, dice que estos pacientes estaban establemente compensados y evolucionaban bien. Es decir, no saben por qué, evolucionaban bien y rápidamente pasaban a una unidad de complejidad menor. Pero estos pacientes que ingresaban así, tal vez con uni o bilaterales y con una consolidación, evolucionaban tórpidamente al distrés, a la intersticiopatía. Por eso hay que estar encima de estos pacientes, porque el COVID tiene un comportamiento inusual. Vamos a hacer el flujo GRA. Yo tengo un paciente sintomático, tiene fiebre, tos, odinofagia o disnea, control de signos vitales, ¿sí? Satura, está normotenso, frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, tiene fiebre, satura aire ambiente 95%, automáticamente tengo que hacerle ecografía pulmonar. Esto es lo que yo propuse para hacer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 4 hospitales que van a estar afectados a COVID-19, porque no tenemos un control domiciliario. Solo mandaremos, si los signos vitales están normales y la ecografía pulmonar está normal, la observación va a ser en domicilio o aislamiento a cargo del Estado. ¿Qué significa? ¿Qué nos pasa en Argentina con 75% de pobreza? Si el paciente vive con 8 personas, no lo puedo aislar en su casa porque tengo 7 personas más 8 que no voy a poder controlar. Entonces ese paciente tiene que ir a aislamiento a un lugar preparado por el Estado y que lo controlemos. Pero si el paciente tiene líneas B focales aisladas, uniobilaterales,
y alguna conciliación, una o dos conciliaciones subpleurales, este paciente, y con signos vitales, por supuesto, estables, compensados, este paciente puede ir a clínica médica. Pero si ya tiene este paciente líneas B difusas, bilaterales, coalescentes, consolidaciones supleurales, con eso solo ya no puede ir a clínica médica. Y ni les cuento si tiene afectación pleural. Este paciente por lo menos mínimo tiene que ir a unidad crítica intermedia. Y si el paciente ya tiene pulmón emparchado, afectación de pleura, consolidación posteriores y consolidación subpleurales, ya este paciente no queda otra que tiene que ir a terapia intensiva. Pero todos, aparte del laboratorio y controles habituales de signos vitales, tienen que ser monitorizados por la ecografía pulmonar porque es el único método que tenemos para ver, cuantificar y en el monitoracho, como dice el monitoreo, como dice Giovanni, Fabian, monitoracho, fundamental es el monitoreo, es si yo cuantifiqué las lesiones en las 12 regiones y el paciente está regresionando, si el pulmón emparchado pasó a patrón B, pulmón blanco, y después de pulmón blanco empezaron a aparecer líneas B y empezaron a aparecer líneas A, significa que el paciente está evolucionando bien. Si la consolidación, el consolidamiento empieza a tener reaireamiento, empieza a tener broncograma aerodinámico y líneas B, significa que el tratamiento está surgiendo efecto. Es decir, que estoy reaireando el pulmón. Es decir, que vuelva a tener, tengo que llevar a que tenga líneas A y deslizamiento. Eso es lo fundamental que tengo que tener. Y la estratificación clínico por ultrasonografía es paciente COVID-19, subjetivo COVID-19 con ecografía pulmonar normal, va a tratamiento ambulatorio, ya con alteración leve, es decir, líneas B focales o una conciliación suplementaria, tiene tratamiento hospitalario en clínica médica, y ya estos pacientes tienen que ir a los que tengan abajo ya con alteraciones difusas, de líneas bilaterales difusas, con afectación pleural o no, con consolidamientos pleurales más abundantes. Aunque no requieran oxígeno, este paciente de tratamiento hospitalario tiene que ir a terapia intermedia. Estos últimos dos pacientes tienen que quedar vigilados en área crítica. Por más que evolucionen rápidamente después, mejor y no tengamos una explicación de por qué mejoran, y aquellos que están acá, por ejemplo, que están con líneas B focales y consideración suplementarias aisladas, a veces evolucionaron, en la experiencia de Giovanni, evolucionan tórpidamente y se van acá a distresarse y no, realmente no hay una explicación. La única explicación es lo que suponemos es la respuesta inusitada de la respuesta de sustancias pre y proinflamatorias. Lo importante es que porque vamos a tener neumonías que no son COVID-19, una consolidación lobar aislada, un broncograma aéreo con derrame, germen no va a ser COVID-19. ¿Y cómo sé si el COVID-19 se sobreinfectó? No hay otra manera, ni la tomografía ni la ecografía, sino a través de solicitar la procalcitonina y en base a eso decidir el tratamiento antibiótico. El ignorante afirma, el sabio duda y el científico piensa. Démosle tiempo a la ciencia. Después que pase toda esta tormenta, esta inusitada pandemia, tenemos que tomarnos el tiempo de rever todos los casos y sacar una conclusión más certera y más específica. Pero no tengo duda que la ultrasonografía pulmonar, el COVID-19 le va a dar el lugar y el poder que siempre tuvo y que muchos se resistían a tomarlo. Vamos a ver casos clínicos, creo que estamos en tiempo, Carlos, estamos muy bien. Los casos clínicos, por ejemplo, Francisco, es un paciente que yo vi hace muchos años en el Hospital Austral. Fíjense la placa de tórax. Les comento que yo hace muchos años, hace más de 10 años que no pido placa de tórax, pero bueno, este paciente fue cegado, yo no vi la placa de tórax, un paciente que llegó, esto no es un desfibrilador, es un paciente epiléptico que con tratamiento farmacológico no le alcanzaba a disminuir sus convulsiones, entonces estaba insertado la actividad eléctrica en el sistema nervioso central y cuando había una descarga neuronal, una convulsión, evitaba la convulsión. Pero fíjense que vino 28 años, tenía episodios febriles, fíjense, signos vitales normales, frecuencia respiratoria un poquito aumentada, taquicardia porque tenía fiebre y saturaba 94%. Realmente la placa de tórax no me
por la clínica podía ser una neumonía, pero no me determina bien, no me da la conclusión para tomar una determinación. Y vamos a analizar lo que nos dio la ecografía. Fíjense, consolidación subpleural. Ahí la tienen. Consolidación subpleural. Consolidación subpleural con edema, es decir, la respuesta inflamatoria, que es lo que va a venir nuevamente y lo que va a cambiar del consenso. Toda consolidación tiene una respuesta inflamatoria, esto tengo que vigilar si lo que va a decir, si esto se va a transformar después en consolidamiento, significa que la enfermedad está progresando. Consolidación subpleural, nuevamente, ahí la vemos. Esto es un corte longitudinal porque tengo la sombra acústica. Y vamos a analizar el pulmón izquierdo, que tampoco nos decía nada. Fíjense, una consolidación pleural, consolidación subpleural. ¿La ven ahí? Patrón B focalizado, el famoso lo que hace el COVID. El COVID hace este patrón B focalizado con líneas B abundantes, coalescentes, poco coalescentes. Por lo tanto, fíjense, la placa de tórax no me decía nada y las neumonías generalmente son bilaterales por ultrasonografía y la placa de tórax no nos decía nada. Fíjense esta paciente la vi creo que en el 2017, 2018, Rocío. Esto si hoy fuera hoy, la viera hoy, es un COVID-19. Paciente de 37 años, consulta por dolor de tórax en mi tórax izquierdo, dolor 10 en 10. ¿Por qué pongo con signo de interrogación la fiebre? Porque daba duda. Puede no, generalmente la mayoría de las personas a veces no se toma la fiebre y el equivalente a febril son chucho frío, escalofrío y eso es fiebre. Negaba disnea. Entonces, fíjense los signos vitales, son signos vitales normales y lo que tenía blancos aumentados. Vamos a ver la placa de tórax, que sí tiene aumento de la trama broncovascular, pero nada contundente. Fíjense lo que hablamos. Ya tenía afectación de la pleura y líneas B coalescentes, prácticamente va a un pulmón emparchado. La paciente estaba estable, compensada, fíjense que no desaturaba. Bueno, esto es lo que da el COVID-19, lo que veía Giovanni. Pacientes estaban bien y la ultrasonografía mostraba esto. Fíjense, zona 3, la zona 3 es antero superior lateral, perdón, lateral superior. La zona 5 y 6, fíjense, la irregularidad que tiene la pleura y todo este patrón B focalizado no, patrón B de líneas B coalescentes, que no es emparchado porque es zona dependiente de agua. La gran respuesta inflamatoria que tiene esta paciente. Y por supuesto, no solo tenía afectación de consolidamientos subpleurales, sino que la pleura estaba irregular, ¿sí? Y con líneas B y microconsolidamiento. Esto si fuera acá hoy sería un COVID-19. Vamos al pulmón izquierdo, fíjense el pulmón izquierdo. La zona 1 anterior no decía nada, me pongo al lateral superior, fíjense, afectación pleural con pulmón emparchado. Zona 1, zona 4, es decir, abajo, pulmón emparchado con consolidamientos subpleurales. Fíjense qué combinación de imágenes. Si puedo pararlo justo. Ahí está. Consolidaciones subpleurales. O sea que una combinación de pulmón emparchado con consolidaciones subpleurales y ya afectación de pleura. Zona 5, arriba, posterior, pero abajo, lo que también se ve en el COVID-19. Esto fue una neumonía típica. Por supuesto, mis compañeros le habían pedido una tomografía y yo, antes que tuviera la tomografía, dije que no era necesario porque yo lo que veía la tomografía se veía por ultrasonografía pulmonar. Conclusión, neumonía bilateral, pulmón emparchado, afectación pleural. Este paciente, si es COVID, si no lo veo así, y estoy en pandemia, va a terapia intensiva por más que esté estable.
Paciente de 45 años, ahora el 18 de marzo, con fiebre, odinofagia, su hija en cuarentena por haber venido de Brasil, estuvo en contacto con ella, un EPOC, consigue 30 cigarrillos por día, y por supuesto, si esto fuera un posible COVID-19, pulmón derecho, zona 1 y 2, normal, zona 3 y 4, normal, zona 5 y 6, normal, pulmón izquierdo, zona 1 y 2, normal, zona 3 y 4, normal, zona 5 y 6, normal, y analizo la pleura porque el COVID-19 nos está diciendo que tengo que evaluar la pleura sí o sí, que tengo que usar el lineal, pulmón izquierdo y pulmón derecho normal. Por lo tanto, este paciente, si fuera posible COVID-19, lo mando a su casa con control seriado. Esto es en Italia, me lo mandó Giovanni ayer. Se da aliento en esta tormenta loca y los que están pasando, la están pasando muy mal, así que bueno, quería compartir con ustedes todo esto de lo que es el COVID-19. Bueno, Carlos, traté de dar la información, esto que damos en 6 horas, tratar de mayor información posible, espero que haya sido claro, y estoy a tu disposición para que, bueno, iniciar las consultas. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por esta charla. De verdad que es un placer siempre escuchar a los expertos hablando. Se nota la claridad de los conceptos y, y- y la experiencia, ¿no? Creo que todos aprendimos algo de esta charla y podemos, ojalá, utilizarlo con estos pacientes tan complejos que nos están llegando. Yo quisiera empezar la ronda de preguntas. Eh, Tenemos ya varias preguntas de diferentes partes del mundo aquí, en donde con la clasificación de los pacientes por COVID, ¿no? Hemos visto, por supuesto, los artículos del profesor em, eh, italiano, en donde habla sobre los patrones H y los patrones L, o los tipo 1 y tipo 2, en donde hay, al parecer, una afectación que se inicia en la periferia y que va entrando hacia la parte interna del pulmón. Y pues tú mostraste bastante bien en las imágenes cómo inicialmente hay una afectación más periférica, y eso lo podemos ver por el ultrasonido en las líneas B, y a medida que se va entrando y se va consolidando un poco más, pues vamos viendo el patrón que va cambiando, y esto me parece importante que lo hayas mencionado, porque pues me permite mucho al médico de cuidados intensivos. Pues yo soy médico de cuidados intensivos y por lo tanto siempre tengo el chip de la terapia intensiva, y me va a decir qué paciente debo de ser más agresivo y qué paciente puedo tratarlo más convencionalmente. Me corriges si me equivoco, pero lo que te he entendido es que aquel paciente que tenga unas líneas B aisladas o una consolidación subpleural aislada, eh, que tenga síntomas, por supuesto, pues podemos darle una terapia con oxígeno convencional e incluso pensar hasta una ventilación mecánica no invasiva. eh, Exacto. y podemos aguardarlo así en ese momento. Lo que vemos de la literatura es que la distensibilidad pulmonar en estos pacientes está conservada, y por lo tanto intentar intubarlos rápidamente y hacer maniobras de reclutamiento, o más bien una titulación del PIP, pues puede ser perjudicial para este tipo de pacientes, ya que no son reclutadores, porque la mayoría pues ya tienen el pulmón aireado, y lo que vamos a hacer es aumentar la presión plató o el driving pressure, y por lo tanto causar más lesión inducida por el ventilador. Mientras que los otros patrones
más de consolidación, en donde ya hay líneas covalescentes o hay patrones consolidativos, estos pacientes son aquellos que sí probablemente haya que intubarlos tempranamente y no perder el tiempo con ventilación mecánicas no invasivas, que en estos pacientes pues se sabe que ya hasta el 80% de ellos pueden fallar y tal vez sea mejor intubarlos rápidamente, así la mecánica se vean respirando pues relativamente bien. Probablemente estos pacientes haya que intubarlos rápidamente y hacer una titulación del PIP más agresiva. ¿Cuáles son tus opiniones de eso? Yo creo que muy bien lo que dices tú, porque cuando tiene líneas B, acá no tenemos tiempo de definir síndrome verticial. Lo que provoca COVID-19 es una intersticiopatía. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo mayor de 3 o más líneas B bilaterales, en dos regiones bilaterales, es decir, zona 1 y 3 y zona 3 y 4 al lado izquierdo, y son líneas B, ya se está comportando como un síndrome verticial. Entonces, esos pulmones tienen una gran respuesta, lo que está sabiendo que el COVID-19 es porque, ¿por qué sucede eso? Porque tiene una gran respuesta inflamatoria. Y son pulmones poco complacientes, hay una gran respuesta inflamatoria, se llenan de líquido, hay mucho aire, pesan mucho, para que entienda los que no son terapistas, entonces la ventilación va a ser más dificultosa. Y si yo espero, voy a llegar tarde al tratamiento y sobre todo tengo que ver si tienen afectación pleural o no. Si yo inicio una ventilación no invasiva, por más que no tenga afectación pleural, lo tengo que hacer porque tengo que evitar la progresión de la enfermedad, porque no tengo otra manera de sostenerlo hoy al paciente. Sí, de acuerdo. Hay varias preguntas aquí. Vamos a empezar con estas de Gabriela Odet sobre el uso de la sonda lineal en en la zona 5 o 6, si se debe realizar con el paciente sentado o de costado. Si el paciente colabora, es mejor hacerlo sentado. Si el paciente no colabora o porque tiene alguna dificultad, porque está en asistencia respiratoria mecánica, hay que hacerlo de cúbito lateral primero izquierdo, analizaré el derecho, de cúbito lateral derecho, analizaré izquierdo. Pero esto el COVID nos ha dicho que nos has enseñado que con una sonda no alcanza. Hay que usar convexo para profundidad, intersticiopatía y pleura con el lineal que es de alta frecuencia. Pregunta Pablo Donald Villegas Cruz. Pregunta que en el caso que tengamos una pleura sin deslizamiento en un paciente con COVID-19 y la posibilidad de un neumotórax, ¿cómo haríamos para diferenciarlo? Bueno, eso generalmente en neumotórax aparecen los pacientes ventilados. El COVID-19, si no está ventilado, no tiene neumotórax. Esto solamente se ve en los pacientes que han sido a PIP, a presión positiva, y entonces ahí el deslizamiento, bueno, es todo más complejo. El neumotórax yo tengo que buscar la zona de deslizamiento y dónde está el line point. El line point es donde aparece deslizamiento, donde las pleuras se vuelven a juntar. Es decir, ahí va a haber una zona que no desliza y una zona que desliza. Ese se llama line point. Si yo tengo ausencia de deslizamiento y encuentro line point, es neumotórax. Si tengo ausencia de deslizamiento, pero tengo líneas B, eso no es neumotórax. Descartado. Y otra cosa que tengo que buscar es, no encuentro el endpoint, pero tampoco no tengo que tener el pulso pulmonar. ¿Qué es el pulso pulmonar? Cuando hay ausencia de deslizamiento, la pleura no se mueve, me estoy acercando cada vez más al corazón, le transmite el latido sincrónicamente en sentido horizontal. Ese es el pulso pulmonar. Si yo tengo ausencia de deslizamiento y tengo pulso pulmonar, no es neumotórax. Muy clara la respuesta. Aquí una pregunta que me hace Marcus Férez, si hay alguna diferencia en el ultrasonido en posición prona, sobre todo los pacientes que hacen estas prototipos H que requieren de maniobras de reclutamiento y terminan pronados. Es una pregunta interesante. Bien, felicitaciones para el doctor que hizo esta pregunta. Lo tengo que hacer y la única manera de saber si recluto o no recluto alveolo es si mejora el tratamiento, lo que estoy instaurando yo es la ecografía pulmonar. Lo voy a hacer con el convexo
Y por supuesto, para ser simple, para no hablar de puntaje, sino complicar la charla, si yo tengo un patrón B focalizado, patrón B con líneas coalescentes, abundantes, ¿qué tendría que generar? Que esas líneas se empiecen a ser menos coalescentes, a tener menos líneas B. Y veo, y sigo el tratamiento, controlo, y si esas líneas B menos y empiezan a aparecer líneas A, eso me está diciendo que mi tratamiento está haciendo efecto. Si no cambia, tengo que cambiar la terapéutica porque el paciente no está mejorando con lo que le estoy haciendo. No hay otra manera de hacerlo, ¿eh? La ultrasonografía se vino para quedarse y la placa no dice nada. Sí, desde el Ecuador pregunta Orlando Chirinos, dice que él es emergenciólogo y que en pacientes sospechosos pero asintomáticos es más confiable los datos por eco que los mostrados en radiografía, que eso creo que eso lo mostraste Sí. claramente. Sí, hay un trabajo que hicieron ahora que Giovanni lo va a sacar y hay un trabajo que se hizo también ahora en Italia, en Vercelli, y donde los pacientes estaban asintomáticos y tenían lesiones pulmonares. Es decir, líneas B focales aisladas, consolidaciones subpleurales, pero tenían lesiones pulmonares. Ese paciente, por más que esté asintomático, tengo que hospitalizarlo y vigilarlo. Pregunta aquí, tenemos muchas preguntas, Fabián, desde No todos lados. tengo problema. De todos lados, aquí pregunta desde La Habana, Ritber Alberto Quispe Sarmiento. Gracias por la conferencia desde La Habana. El patrón emparchado unilateral sin modificación pleural también es sugeriente de distrés respiratorio. Eh, No, no, de acuerdo, no. no, porque recordar que el distrés, entre los criterios de Berlín, incluye el compromiso bilateral. No existe un SDRA unilateral, eso es una neumonía. Una, Un eh, pulmón emparchado eso. unilateral en el COVID, de todo lo que he leído en los artículos, no ha aparecido. Generalmente el comportamiento es bilateral, una intertillopatía, y eso es lo que asusta. Por eso dice Giovanni Volpicelli, no es el síndrome alveolar, no es el distrés que estamos viendo, pero ojo que puede llevar al distrés. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Los saluda, aquí no es una pregunta, sino un saludo desde Luisiana, en los Estados Unidos, Carlos Previgliano. Saludos al profesor Retaco, como siempre muy claro y didáctico. Muchas gracias por participar. Gracias, Aquí Carlos. Un gran saludo a Carlos. pregunta Marisol Valdés Alarcón si es factible el poder valorar la respuesta al manejo a través de la cuantificación de las zonas reclutadas del pulmón. Esto creo que está haciendo referencia hacia los puntajes. eh, Sí. y si es así, ¿cuál sería la técnica más recomendable? Está hablando de la asistencia respiratoria mecánica, sugiero, ¿no? Me supongo, sí. Bueno, en el O reclutamiento uno tiene. tal vez el tratamiento farmacológico, si en la disminución del infiltrado pueda ser sugestivo de mejoría Y o hay que de éxito ver, terapéutico. sí, yo creo que Puede ser esos factible. tratamientos todavía no están a la flor que la veamos nosotros, pero hay que ver, sí, una de las cosas, yo tengo un tratamiento, si yo estoy haciendo un paciente con asistencia respiratoria mecánica y tiene un COVID-19 y tiene todas estas cosas que vimos, adelante va a tener patrón, adelante acá en zona 1 va a tener un patrón bilateral con líneas bilaterales y se van a poder ver las líneas B separadas y a medida que nos vamos yendo lateralizando y hacia las bases, vamos a ver el pulmón emparchado y atrás, por supuesto, el pulmón con regularidades y bien con líneas B muy floridas. Eso, si yo tengo una asistencia respiratoria mecánica y cuantifiqué eso por puntaje, esto ya se está refiriendo a que si es pulmón normal es un punto, si es líneas B que están separadas y las puedo ver son 2 puntos, coalescentes ya son, y consolidación son 3 puntos, uno va sumando, son 36 puntos en total, entonces tengo que ver
y anotar qué había en zona 1, qué había en zona 2, qué había en zona 3, 4, 5 y 6 y controlarlo a las 4, 5, 6 horas y si está retrogradando, está regresionando esas lesiones, sí, y por supuesto. Y ahí, si no mejoró el paciente, tengo que replantearme el modo de asistencia respiratoria mecánica que le estoy ofreciendo. Tenemos otra pregunta aquí muy interesante. Yolanda Vidal desde España. Buenas noches desde España ya. Me gustaría saber datos diferenciales en pacientes con patologías crónicas tipo fibrosis, bronquiectasias y cómo diferenciar estas de la patología COVID. Buena Bueno, pregunta. muy bien, muy bien. Esa excelente pregunta, creo que se la hicieron a Giovanni, y todo método tiene un 8, un 10% que no va a responder. La placa de tórax, hay un 8, un 10% que no va a responder, la ecografía lo mismo, la tomografía lo mismo y la resonancia lo mismo. ¿Qué no va a ser qué no tiene la fibrosis pulmonar o una esclerodermia? No tiene consolidaciones subpleurales y no tiene consolidamientos, pero el resto lo va a tener. Por lo tanto, estos pacientes, para poder diferenciarlos si no tiene consolidaciones subpleurales, no queda otra que llevarlo al tomógrafo. Ahí sí necesito de la mano del gol estándar, porque sí la tomografía me va a diferenciar, me va a poder diferenciar de lo agudo y de lo crónico, pero estamos hablando de 8 o un 10% de los pacientes. Sí, pregunta Melissa Nievas y de diferentes otras personas, me disculpan si no, porque son varias preguntando las mismas preguntas sobre desde Santa Fe, supongo que esta es Argentina, Ujú. eh, me gustaría que se mencione cómo realizar la higiene del equipo para no dañarlo y a su vez no ser fuente de transmisión. Eh, 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 Esta pregunta, digamos que en los webinars que hemos hecho, vuelve y vuelve y vuelve, y es una respuesta que el profesor Volpicelli dio durante el webinar que hicimos con él, quisiéramos saber también tu opinión. ¿Qué opinas de eso, Fabián? Primero hay que ponerse el equipo protector. Nosotros tenemos que estar bien protegidos. No sé si está viendo el video en el Power ahí. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Y cubrir el equipo sí o sí. Y ese ecógrafo va a estar destinado a COVID-19. No puede ser un ecógrafo que después va a haber un dolor abdominal para ver si tiene un cólico renal. Está claro, ese ecógrafo va a estar afectado. Debe cubrirse. Si el paciente no genera aerosoles, es decir, no está en asistencia respiratoria mecánica o no está en ventilación no invasiva, tan solo con alcohol, no usarlo, porque algunos está en controversia. El alcohol daña los cristales, daña los traductores. Y el amonio cuaternario, por supuesto, lo que tengo que hacer, tengo 2 pares de guantes. Alcohol, cuando terminé de hacer el estudio, lo que voy a hacer es alcohol 70-30, limpio, me higienizo bien ese par de guantes que tengo, lo descarto, me lo saco y el par que tengo abajo lo utilizo para limpiar ese traductor, ¿sí? Y ahí sí me tendré que volver a poner 2 pares de guantes. Eso es lo que hace Giovanni Volpicelli. Cuando va a terapia intensiva, ya son 3 pares de guantes que se utilizan y no solo tengo que limpiar los traductores, sino que tengo que limpiar esta filmina que lo cubre y limpiar todo el aparato. La pantalla, el monitor, los conectores, todo. Bueno, si no te molesta, Fabián, están llegando preguntas de todos lados del mundo aquí. Tenemos todo el tiempo, como dicen en Cuba, hay más tiempo que vida. Tenemos una pregunta interesante de Iván, no coloca de dónde viene. Pregunta si existe alguna manera de diferenciar el patrón B que se genera en la sobrecarga hídrica del patrón B encontrado en el COVID-19. Bueno, ahí es muy importante lo que dice él. No, las líneas B, si yo tengo ya una afectación pleural y líneas B bilaterales y no verticial, no voy a poder diferenciarlo. ¿Qué tengo que hacer yo primariamente antes de ese paciente? Si creo que hay que hacer, no, hay que hacerlo sí o sí. Yo tengo un paciente con patrón emparchado y tengo consolidamientos supleurales, consolidación en las bases, ese paciente no puedo dejar de solamente mirar pulmón, como dice
Giovanni Volpicelli, la evaluación es multiorgánica. Tengo que ir a mirar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, función sistólica y función diastólica. ¿Por qué? Es muy simple. Si tiene función sistólica buena, conservada, me voy a la diastólica. ¿Por qué? Pues si ese paciente tiene una disfunción diastólica grado 2, que es el pseudo normal, no sé para dónde va a ir si yo le pongo líquido. Si le pongo líquido, va a ir a un grado 3, se va a poner rígido, y ahí sí me va a complicar, y voy a tener que mirar también la vena cava inferior. ¿Qué significa? Tengo una vena cava que se colapsa, más del 50% cualitativamente, y tengo una disfunción diastólica grado 1, donde esto ya nos estamos metiendo en corazón, ¿no? Donde la E, que es el llenado ventricular rápido, es menor que la A, y tiene 65 años, tiene 70 años, tengo que sentarme tranquilo y pongo 200, 300 mililitros, si requiero volumen, estoy hablando, ¿no? Y vuelvo a controlar. Si tiene 25 años, no hay problema, lo haré de otra manera, le pondré 500 o 1000 mililitros. Pero al paciente añoso mayor de 65 años, que es hipertenso, que es diabético, que es EPOC, que tiene enfermedad cardiovascular, que es hipertenso, tengo que manejar los fluidos muy discretamente y muy despacio. Sentarme al lado del paciente y expando 200 mililitros, controlo pulmón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vena cava. Si lo que yo tenía un patrón de líneas B, acá, sobre todo recuerden que esto va a distresar más, el patrón emparchado va a estar lateral, anterior y superior lateral, pero adelante vamos a tener patrón de línea B poco coalescentes, porque el líquido se va para atrás, ¿sí? Va hacia las bases, hacia atrás, porque el paciente nuestro está en decúbito supino, ¿sí? Entonces, yo cuantifico las líneas B que tenía en zona 1 y zona 2, y se aumentan, es porque yo me pasé de líquido. Pero antes tengo que hacer lo que les dije. Ventrículo derecho, izquierdo, vena cava, pulmón. Sí, a ese respecto, yo quisiera dar una contribución también y es que una cosa es, si yo pues estoy pensando en que el paciente necesita de líquidos, porque está chocado, porque está hiperlactatémico, porque está hipoperfundido, yo debería de valorar cuál es la probabilidad de que este paciente me responda a una carga X de fluido, como por ejemplo un test de elevación pasiva en las piernas. Yo Muy puedo hacer bien, un muy test de bien. ecocardiográfica y mirar si existe una variabilidad del pico sistólico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y el otro punto es cuál es el riesgo de yo administrarle estos líquidos a los pacientes. Entonces, el riesgo va a depender del gradiente de presión transmitral del ventrículo izquierdo. Es decir, si yo tengo un gradiente elevado, pues probablemente la presión dentro de la aurícula izquierda está elevada y por lo tanto, de manera retrógrada a nivel de las venas pulmonares, pues probablemente el gradiente de presión está elevado también por encima de 18 milímetros de mercurio y eso va a hacer de que el riesgo de administrar el líquido a este paciente sea mayor o no. Por lo tanto, ¿cómo puedo ver yo eso en la ecocardiografía? Pues yo puedo hacer como tú bien dijiste, una valoración de la función diastólica y ver la relación EE'. Si esta está elevada, ¿cuál es el valor de elevada? Pues en cuidados intensivos en nuestro centro estamos utilizando generalmente 9, 10, si está por encima de este valor, entonces probablemente el riesgo es alto y las líneas B que usted está viendo en la ultrasonografía, pues probablemente sea más por edema hidrostático. Recordar que dentro de los criterios para un distrés, pues habla sobre que las presiones de llenado deban estar bajas, pero no me quiero salir mucho de este porque eh, eh, pues este ya es otro tema de la monitoría hemodinámica que no es el tema Lo de que lo tú dices está muy bien, es que no está separado lamentablemente con el paciente. El paciente puede responder a fluidos, lo dice el corazón, pero si soporta fluidos, lo dice el pulmón. Por eso hay que
uno estar formado, no solo en pulmón, sino en a saber hacer la ecocardiografía, porque van de la mano. Sí, por eso. Bueno, pregunta aquí Carlos Narváez desde el Hospital Hermanos Almeireiras en La Habana. Si el hallazgo positivo en solo un cuadrante, pero con clínica muy sugestiva de COVID, puede esperar y realizar un nuevo control ultrasonográfico o debo iniciar manejo agresivo inmediatamente. No, si es unilateral, no. No, no, el paciente no tiene factores de riesgo, comorbilidad, no. No, no. Depende de ver dónde lo pongo, ¿no? Es decir, si no tengo complejidad para controlarlo y mandarlo a domicilio, no tengo un sistema de salud que lo controle y que yo vaya a él a vigilarlo de cerca, ese paciente lo tengo que hospitalizar y ponerlo en clínica COVID para vigilarlo, porque tiene una disociación clínico-radiográfica y no sé si ese paciente después se me va a evolucionar la intentillopatía rápidamente, ¿no? Sí, aquí Francisco Raicán desde Cuenca, Ecuador, pregunta que en tomografía y radiografía algunos de los expertos no comparten criterios de severidad relacionada a la infección por COVID-19. En la ecografía se pueden catalogar criterios de severidad y cuál es su recomendación, Fabián. Bueno, está demostrado los criterios. A ver, criterio de severidad va siempre con el contexto clínico del paciente, ¿no? El paciente puede tener un patrón de B coalescente, bilateral, con afectación de la pleura irregular y estar estable. El contexto clínico y no requiere oxígeno, pero no significa que por eso lo voy a poner en clínica médica. Ese paciente lo voy a tener que poner porque tiene una expresión por ultrasonido importante, me tiene que llamar la atención y tengo que poner una unidad crítica y vigilarlo a la hora, a las 2 horas, qué pasa con ese tipo de lesiones. Lo que sí está demostrado, los chinos dijeron que cuanto más afectación pulmonar por tomografía inicialmente tenía, el paciente le podía ir peor. Y lo que ha demostrado en el tiempo que esas cuantificaciones, esas lesiones pulmonares coinciden con todos los que estamos viendo con ultrasonografía pulmonar. Por eso es que a la ciencia hay que darle tiempo y el tiempo nos va a decir y va a ver si lo que ve el gol estándar, que es la tomografía, le va a dar el poder que tiene la ultrasonografía ahora. Aquí una pregunta también que van varias también, me disculpa las otras personas que me han preguntado. David Pascual Rojas, desde México, si hay algunas diferencias a considerar en la insonación del paciente pediátrico, aparte de poder utilizar más el transductor lineal. ¿Diferencias en qué sentido? Dice la pregunta tal cual. Diferencias a considerar en la insonación del paciente pediátrico, aparte de poderse utilizar más el transductor lineal. Es más Saludos. simple hacer la ecografía en pediatría porque llora, respira más rápido, tiene mayor ventilación, tiene menor caja torácica y con el lineal puedo evaluar las dos cosas a la vez. Es fantástico pediatría. Yo hice pediatría en el Hospital Universitario Austral, teníamos el servicio de emergencias adulto pediátrico y todas las ecografías pulmonares las hacíamos nosotros. Es fantástico pediatría. Por supuesto, el comportamiento en la ecografía pulmonar no es lo mismo el patrón B focalizado en adultos, que yo le pondría antibiótico, y en pediatría uno no es tan decisivo para ponerlo. El comportamiento es totalmente diferente, terapéutico, ¿no? Bueno, y una última pregunta, porque desafortunadamente pues ya estamos un poco pasados del tiempo, dado la excelente charla, Fabián, de nuevo felicitaciones. Pregunta Rafael Parra desde Bogotá, aquí en Colombia, ¿cómo interpreto los cambios ecográficos en pulmón por infección por COVID-19 en una paciente con preeclampsia severa? Preeclampsia severa. Bueno, ahí estamos complicados. La preeclampsia severa está generando hipertensión, está generando trastornos hemodinámicos. Entonces, vamos a tener, sobre todo la descompensación va a ser, yo creo que lo que se refiere ahí es la compensación cardiológica, ¿no? Lo que no va a ser, está demostrado en Copetti y Mohamed
ya demostraron que se puede diferenciar síndrome intersticial cardiogénico del no cardiogénico. Que no tiene el cardiogénico tiene homogenicidad, es decir, líneas bifocales o coalescentes son homogéneas, no hay heterogeneidad, no hay pulmón emparchado y no hay afectación de pleura. Y lo que sí tiene el COVID-19 intersticio, no es homogéneo, es heterogéneo, y tiene afectación de pleura y tiene consolidaciones subpleurales. Eso le va a dar tranquilamente decir, bueno, tiene que preeclampsia grave y tiene COVID-19, realmente esa paciente tiene muy mala suerte. Bueno, Fabián, de verdad que ha sido un verdadero placer escucharte hablar de un tema que evidentemente dominas a la perfección. Agradecemos tu participación y tus charlas en estas conferencias que venimos haciendo. Eh, para las personas que no pudieron asistir o que participaron de manera parcial, estas charlas van a quedar grabadas y de aquí a poco estaremos mandando el link para que puedan volverla a asistir en el replay por YouTube. Creo que es que va a quedar grabada la charla. De nuevo, muchas gracias, felicitaciones y bueno, ojalá todas las personas que nos escucharon permanezcan seguros y cuídense todos. Un abrazo. Bueno, gracias por todo y por tu convocatoria y realmente sos un gran profesional y Latinoamérica tiene que tener gente como vos porque tenemos que sembrar todo esto, lo que es la ultrasonografía crítica, no solo pulmón, sino corazón y todo lo que tú haces, porque no tenemos que estar a la misma, tenemos y podemos ser tan capaces como lo son en Europa. Vale, un abrazo. Gracias. Cuídense todos. Chao. Hasta luego.